Cuando Dios guarda silencio, pero sigue obrando. Dicen que cuando no hay respuestas es porque no escucha. Pero la verdad es otra. El silencio de Dios no es ausencia, es preparación. Esta es la historia de un hombre común, con una fe frágil, pero con un corazón dispuesto. Su nombre era Samuel. Samuel no era pastor, no era predicador, no era profeta. Era alguien como tú, como yo. Un hombre que creía en Dios, pero que también se cansaba. Un hombre que oraba con fe, pero que también dudaba. Samuel creció escuchando que Dios siempre responde, que Dios siempre habla, que Dios siempre muestra señales. Pero nadie le explicó qué hacer cuando Dios calla. Porque hay silencios que duelen, silencios que confunden, silencios que ponen a prueba todo lo que crees. Y Samuel estaba a punto de enfrentar uno de ellos. Cada mañana, Samuel se levantaba temprano para orar. No lo hacía por rutina. Lo hacía porque lo necesitaba. Se arrodillaba junto a su cama, cerraba los ojos y hablaba con Dios como con un amigo. Le contaba sus miedos, sus sueños, sus errores. Oraba cuando las cosas iban bien. Y oraba aún más cuando todo parecía derrumbarse. Leía la Biblia con esperanza. Iba a la iglesia con expectativa. Creía que Dios tenía un propósito para su vida. Y durante mucho tiempo, todo parecía tener sentido. Tenía trabajo, tenía estabilidad, tenía planes. Pero un día, sin aviso, algo cambió. Samuel oró como siempre, pero no sintió nada. No hubo paz. No hubo consuelo. No hubo respuesta. Solo silencio. Al principio no le dio importancia. Pensó que era cansancio. Pensó que era una mala semana. Pero el silencio no se fue. Los días pasaron. Las oraciones continuaron. Pero cada palabra parecía chocar contra el techo. Samuel leía la Biblia, pero los versículos que antes lo llenaban, ahora parecían letras sin vida. Cantaba alabanzas, pero su corazón estaba lejos. Iba a la iglesia, levantaba las manos, sonreía. Pero por dentro estaba vacío. Y lo peor no era la tristeza, era la duda. ¿Hice algo mal? ¿Dios se cansó de mí? ¿Por qué ya no lo siento? Esas preguntas se repetían una y otra vez. Samuel seguía creyendo, pero ya no sentía. Y eso duele más de lo que muchos admiten. Pero cuando no sientes nada, la fe se vuelve una decisión. Porque cuando sientes, la fe es fácil. Samuel empezó a orar menos. No porque no creyera, sino porque no sabía qué decirle a un Dios que no respondía. Y el silencio se hizo más pesado. Una mañana, Samuel llegó a su trabajo como cualquier otro día. Encendió su computadora. Saludó a sus compañeros. Minutos después, su jefe lo llamó a la oficina. No fue una conversación larga. No fue cruel, pero fue definitiva. La empresa estaba haciendo recortes y su puesto había sido eliminado. Samuel salió con una caja en las manos y un nudo en la garganta. Ese trabajo había sido una respuesta a oración años atrás. Ese trabajo representaba estabilidad, seguridad, y ahora se había ido. Esa noche Samuel oró, o al menos lo intentó. Dios, ¿esto también? Susurró, esperó, guardó silencio. Nada, no hubo explicación, no hubo consuelo, no hubo señales, solo el mismo silencio. Samuel se acostó sin fuerzas, con miedo al futuro, con preguntas sin respuesta. Y por primera vez, pensó seriamente en rendirse. Los días siguientes fueron difíciles. Samuel envió currículums, buscó oportunidades, esperó llamadas que nunca llegaban. Las cuentas seguían llegando, el ánimo seguía bajando, y Dios seguía en silencio. Cada noche, Samuel miraba al techo preguntándose si su fe había sido inútil. Había servido, había creído, había orado. Entonces, ¿por qué esto? Un pensamiento peligroso comenzó a crecer en su mente. Tal vez Dios ayuda a otros, pero no a mí. Y ese pensamiento es uno de los más destructivos que existen.
porque no te aleja de golpe, te enfría lentamente. Samuel dejó de orar con sinceridad. Oraba por compromiso. Leía la Biblia por costumbre. Y aunque nadie lo notaba, su corazón se estaba apagando. Hasta que un día tomó una decisión. No una decisión de fe, sino de cansancio. Decidió que ya no esperaría nada. Pero incluso en su cansancio, algo dentro de Samuel no se rompió del todo. Una pequeña chispa, débil pero viva. Una noche, mientras caminaba sin rumbo, pasó frente a su iglesia. Las luces estaban encendidas. Dudó. Pensó en seguir de largo. Pero entró. El templo estaba casi vacío. Solo algunos voluntarios limpiaban. Samuel se sentó al fondo. No para orar, no para cantar, solo para estar. En ese silencio, recordó algo que había escuchado una vez. Dios trabaja más cuando parece que no hace nada. Esa frase lo incomodó, porque si era verdad, entonces su dolor tenía propósito. Samuel no sintió una presencia sobrenatural. No escuchó una voz, pero decidió algo importante. No dejaría de creer aunque no entendiera, porque rendirse no era una opción. Al día siguiente, Samuel volvió a la iglesia. No porque se sintiera mejor, sino porque necesitaba no estar solo. Lo que fuera. Preguntó si podía ayudar en algo. Le dieron tareas simples: ordenar sillas, limpiar, ayudar con alimentos. Nada extraordinario. Pero servir le dio algo que había perdido: sentido. Mientras ayudaba, conoció personas con historias más duras que la suya. Personas que lo habían perdido todo. Personas que aún así seguían creyendo. Eso lo confrontó. Samuel empezó a escuchar más y hablar menos. Y sin darse cuenta, comenzó a sanar. No porque su situación cambiara, sino porque su enfoque cambió. El silencio de Dios ya no se sentía como castigo. Se sentía como un proceso incómodo, pero necesario. Una tarde, mientras limpiaba el templo, un anciano se acercó. Tenía una mirada tranquila, una voz suave. «Dios te ve», le dijo sin explicación. Samuel sonrió por educación, pero no respondió. El anciano continuó. «Hay temporadas donde Dios no habla porque está formando carácter». Samuel levantó la mirada. «El silencio no es rechazo», añadió. «Es entrenamiento». Esas palabras quedaron grabadas en su mente. Esa noche, Samuel pensó en todo lo que había pasado. Tal vez Dios no estaba ausente. Tal vez estaba trabajando en algo más profundo. No en sus circunstancias, sino en su corazón. Y esa idea cambió todo. Por primera vez en meses, Samuel oró sin pedir nada. Solo agradeció. Y aunque no sintió nada extraordinario, durmió en paz. Días después, recibió una llamada inesperada. No era el trabajo que esperaba. No era el sueldo que quería. Era una organización que ayudaba a personas en crisis. Necesitaban a alguien para acompañar procesos difíciles. Samuel dudó. No se sentía preparado, pero aceptó. El trabajo era duro. Escuchar dolor cansa, pero cada historia le recordaba algo. Dios no había desperdiciado su proceso. Su dolor ahora tenía propósito. Samuel comenzó a hablar desde la experiencia, no desde la teoría, y eso tocaba corazones. Un día, alguien le dijo: «Estaba a punto de rendirme, pero escucharte me devolvió la fe». Samuel entendió entonces algo poderoso. Dios había usado su silencio para hacerlo instrumento. Con el tiempo, Samuel dejó de preguntarse ¿por qué? Y empezó a preguntarse ¿para qué? Su fe ya no dependía de emociones. Dependía de convicciones. Había aprendido a confiar incluso cuando no veía. El silencio ya no lo asustaba, porque entendió que Dios no siempre habla rápido, pero siempre actúa a tiempo. Samuel nunca volvió a ser el mismo. No porque todo fuera perfecto, sino porque su fe era real. Una fe que sobrevivió al silencio. Samuel comenzó a notar algo extraño. Mientras más ayudaba a otros, menos pensaba en su propio dolor. No porque hubiera desaparecido, sino porque ya no tenía el control de su corazón. Antes, cada problema lo desesperaba.
Ahora, cada dificultad lo llevaba a orar. No oraba para exigir respuestas. Oraba para mantenerse firme. Aprendió que hay oraciones que no cambian circunstancias, pero cambian personas. Y Dios estaba cambiándolo a él. Samuel entendió que el silencio había sido necesario. Porque si Dios le hubiera respondido antes, nunca habría madurado. Nunca habría aprendido a confiar sin garantías. Su fe ya no dependía de resultados visibles. Dependía de una relación real. Y eso marcó la diferencia. Con el tiempo, más personas comenzaron a buscar a Samuel. No porque tuviera todas las respuestas, sino porque sabía escuchar. Escuchar con compasión. Escuchar sin juzgar. Muchos le contaban historias de abandono, de oraciones no respondidas, de noches donde Dios parecía lejano. Samuel no prometía milagros rápidos. Prometía caminar junto a ellos. Y eso sanaba. Porque a veces Dios no envía una solución. Envía a una persona. Samuel empezó a comprender que su proceso había sido entrenamiento. Dios no lo estaba castigando. Lo estaba formando. Formando paciencia. Formando humildad. Formando fe verdadera. Una noche, Samuel volvió a recordar su etapa más oscura. Recordó las oraciones sin respuesta. Las lágrimas en silencio. La frustración acumulada. Y en lugar de tristeza, sintió gratitud. Porque entendió algo esencial. Dios nunca desperdicia el dolor. Cada lágrima fue semilla. Cada espera fue preparación. Samuel dejó de pedirle a Dios que hablara. Y empezó a agradecerle por haberlo sostenido. Porque incluso cuando no sintió a Dios, Dios estuvo ahí. Eso le dio una paz que nunca había experimentado. No una paz superficial, sino una paz profunda. La paz que solo conocen quienes sobreviven al silencio, sin perder la fe. Con el paso de los meses, la organización creció. Más voluntarios, más personas ayudadas, y Samuel fue llamado a liderar. No porque lo buscara, sino porque estaba preparado. Preparado por el silencio. El mismo silencio que casi lo hace rendirse. Ahora era su mayor fortaleza. Samuel enseñaba algo simple, pero poderoso. La fe no se mide por lo que sientes, sino por lo que haces cuando no sientes nada. Ese mensaje tocaba corazones, porque muchos vivían exactamente ahí, en el silencio. Y por primera vez, entendían que no estaban solos. Una tarde, Samuel regresó a su antigua casa. Se sentó en el mismo lugar donde había llorado preguntándole a Dios por qué no respondía. Cerró los ojos y sonrió. No porque todo fuera perfecto, sino porque ahora entendía. Entendía que Dios había estado presente, incluso cuando parecía ausente. Que el cielo no estaba cerrado, solo estaba trabajando en silencio. Samuel susurró una oración diferente. Gracias por no responder cuando yo quería. Porque si Dios lo hubiera hecho, Samuel no sería quien era ahora. Y esa gratitud selló su proceso. Tal vez tú que escuchas esta historia, te sientes identificado. Tal vez oras y no sientes nada. Tal vez esperas y no ves respuestas. Tal vez piensas que Dios se olvidó de ti. Pero déjame decirte algo importante. El silencio de Dios no es rechazo, es formación. Dios calla cuando está trabajando en lo profundo, donde nadie ve, donde nadie aplaude, pero donde se forman las raíces. Y las raíces fuertes sostienen vidas firmes. No te rindas, no te desconectes, porque aunque no escuches nada, Dios sigue obrando. Samuel se convirtió en testimonio, no por lo que logró, sino por lo que soportó. Soportó la espera, soportó la duda, soportó el silencio,
y no perdió la fe. Hoy, cuando alguien le pregunta, ¿qué hacer cuando Dios no responde? Samuel dice algo sencillo: sigue caminando, porque la fe no siempre avanza con emoción. A veces avanza con disciplina, y eso también agrada a Dios. El silencio no es el final, es parte del camino. Un camino que lleva a una fe más madura. Hay oraciones que Dios responde rápido, y hay otras que responde con procesos. Las primeras alivian, las segundas transforman. Samuel aprendió a valorar ambas. Aprendió que Dios no siempre cambia la situación, pero siempre cambia al creyente que confía. Y esa transformación es eterna. Hoy Samuel vive con propósito, no sin problemas, no sin luchas, pero con una fe firme. Una fe que no depende del ruido. Una fe que sobrevive al silencio. Si hoy estás en silencio espiritual, no te desesperes. No es señal de abandono, es señal de crecimiento. Dios no se ha ido, solo está trabajando en áreas que aún no comprendes. Confía, espera, permanece, porque cuando menos lo imagines, mirarás atrás y entenderás todo. Y ese día, agradecerás incluso el silencio. El silencio de Dios no es vacío. Está lleno de propósito, lleno de preparación, lleno de amor. Aunque hoy no lo veas, aunque hoy no lo sientas, Dios sigue ahí, sosteniéndote, formándote, guiándote. No te rindas, no sueltes la fe, porque incluso en el silencio, Dios sigue obrando. Si tienes fe, suscríbete a mi canal.